Buen día, chicos, les mando saludos. Estamos ya en el video de la segunda clase en línea y el tema de hoy es la materia y sus propiedades. Ya vimos los temas de estado de agregación y cambios de estado de agregación y el día de hoy, para finalizar este tema, vamos a ver cambios físico y químico y propiedades intensivas y extensivas. ¿Qué es un cambio físico y qué es un cambio químico? Vámonos desde la definición de lo más general. Para producir un cambio en la materia, para producir cualquier tipo de cambio, lo mínimo que se necesita es energía. Entonces, dice la definición, cuando la energía actúa sobre la materia, se presenta un cambio en ella, es decir, una alteración en sus propiedades. ¿Qué son sus propiedades? Pues las características que lo distinguen. El primero que vamos a ver es cambio físico. En un cambio físico, la alteración que experimenta solo modifica su estado físico, no su composición química. Aquí es donde yo les digo siempre, cuando ustedes dicen que un muchacho o una muchacha tiene buen físico, ¿a qué se referirán? Que alguien tiene buen físico se refiere a su apariencia, a cómo se ve. Pues esto es precisamente a lo que se refiere esto, que la alteración que va a tener la materia en este caso solamente va a ser en cómo se ve, no va a modificar su composición química. Y pues vamos a ver los ejemplos. Como ejemplo clásico de cambio físico, siempre van a manejar que son todos los cambios de estado de agregación. Ya vimos los cambios de estado de agregación cuando se pasa del sólido, líquido, gas, etcétera. Y pues bueno, en este tipo de cambios solamente lo que se va a transformar es la apariencia, no la composición química. Aquí en el recuadro tienen el ejemplo. Ojo, algo importante para diferenciar entre cambio físico y cambio químico es que unos generalmente son reversibles y los otros son irreversibles. Los cambios físicos son reversibles, todos los estados de agregación son reversibles. Ahora, como siguiente ejemplo, les puse aquí una figurita de origami de papel, porque si yo tengo una hoja de papel, la puedo doblar, la puedo hasta cortar, etcétera, para cambiar su apariencia física. Y entonces, pues ya tengo una figura. Se ve físicamente distinta a la original, pero no es un proceso irreversible. La figurita de origami la puedo desdoblar y prácticamente puedo volver a tener la misma hoja de papel que tenía antes. Ahora vamos a continuar con los siguientes tipos de cambios, que son los cambios químicos. En este caso, la definición nos dice que la materia se transforma en sustancias químicamente diferentes a las originales. Para caracterizar a los cambios químicos, como ya les había mencionado antes, los cambios químicos van a ser irreversibles. Y además de esto, vamos a tener que en los cambios químicos se producen sustancias químicamente diferentes a las originales, se producen sustancias nuevas. En el caso del cambio físico, cuando cambiamos la hoja de papel de apariencia y le hicimos una figura, no me produjo una sustancia distinta, no porque tuviera una forma de grulla, dejó de ser una hoja de papel, o no porque el agua se congele, se evapore o esté en estado líquido, deja de ser agua. En el cambio químico sí, vamos a tener que gracias a estos cambios hay sustancias distintas, se producen sustancias distintas. Entonces, ahí están los ejemplos y vamos a platicar uno por uno. Primer ejemplo, la combustión. Combustión es el nombre técnico a lo que comúnmente le decimos quemar. Imagínense la hoja de papel quemándose. Cuando se termine de consumir y se queden las cenizas, ustedes díganme si se les ocurre alguna forma de hacer que esas cenizas vuelvan a ser el papel que era antes. Es prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque fue un cambio químico, se produjeron sustancias nuevas, se produjeron cenizas y además, por ejemplo, cuando está en una fogata sale mucho humo. Ese humo también proviene de la misma materia que es el papel. Entonces, también es una sustancia nueva que se produce y yo no puedo agarrar el humo que se desprendió y agarrar las cenizas y volver a hacerlas el papel que era antes. Es un proceso irreversible. Siguiente ejemplo, la oxidación. La oxidación yo la puedo encontrar en muchos ejemplos. Aquí les puse el más común, un tornillo de metal, cuando se deja a la intemperie tiende a oxidarse. O por ejemplo, también las frutas, ¿no? Se han oído que cuando cortan una manzana y de repente se hace cafecita, dicen que se oxidó. Existen productos de limpieza para reparar
artículos de metal oxidados, pero estos productos lo que hacen es quitarle el óxido que ya se formó en la superficie, no hacen que ese metal oxidado vuelva a ser como era antes. O ustedes díganme si hay una forma de que cuando cortan una manzana y se haga cafecita, puedan hacer que esta manzana vuelva a estar como cuando la acababan de cortar. Eso también es prácticamente imposible porque es un cambio químico y es un cambio irreversible. Siguiente ejemplo, tenemos la fermentación. La fermentación es comúnmente utilizada para producir licores. Aquí les puse dos ejemplos. Les puse el ejemplo del vino. Cuando toman los jugos de uva y los dejan fermentándose, se produce el vino. También la cerveza, cuando tienen mezclas de estas semillas junto con ciertas levaduras, después de un rato se produce la fermentación alcohólica y se producen estos licores. Ustedes díganme si hay alguna forma de que este vino vuelva a ser el jugo de uva que era antes. Es prácticamente imposible. Aquí la sustancia nueva que se produjo es el alcohol. Siguientes dos ejemplos, estos van de la mano, respiración y fotosíntesis. Se los puse aquí con una sola imagen en una planta. Las plantas también realizan respiración. Ellas absorben oxígeno y lo que me regresan es dióxido de carbono. El oxígeno y el dióxido de carbono son sustancias químicamente distintas. Entonces, mediante el proceso de respiración se produjeron sustancias químicamente distintas. Ahora, durante la fotosíntesis, las plantas lo que ahora van a aceptar es el dióxido de carbono y me van a regresar oxígeno. Estos dos son dos compuestos químicamente distintos. Y último ejemplo, la putrefacción. Aquí les puse el ejemplo de una naranja que está madura, está bien, y luego la misma naranja que ya tiene hasta moho, ya está podrida. Entonces, ustedes díganme si hay alguna forma de que yo tome la segunda naranja y la regrese a ser como era antes. Pues claro que no. Entonces, también es un proceso irreversible y consiste en un cambio químico. Ahora, siguiente. Aquí tienen una actividad, dice, señala en cada ejemplo si se trata de un cambio físico o un cambio químico. Y aquí tienen los ejemplos. A cada ejemplito le van escribiendo si es un cambio físico o un cambio químico. Entonces, continuamos con el tema. Siguiente tema, en propiedades de la materia, vamos a tener las propiedades intensivas y extensivas. Dice, la materia se diferencia y se clasifica haciendo uso de sus propiedades particulares, que estas características, estas propiedades, yo las puedo diferenciar en extensivas e intensivas. Las propiedades extensivas son las que sí dependen de la cantidad de sustancia. Y bueno, aquí tienen los ejemplos. Antes de comenzar con estos ejemplos, vamos a puntualizar que calor y temperatura son dos cosas distintas. Ojo, calor y temperatura son dos cosas distintas. El calor es el flujo de energía y la temperatura es una propiedad medible que nos permite determinar si dos cuerpos se encuentran en equilibrio térmico. El calor solamente es cuando la energía pasa de un cuerpo a otro y para poder hablar de calor a fuerza necesitamos una diferencia de temperaturas. Pero bueno, vamos a hablar del calor como propiedad extensiva. Y aquí les puse unos ejemplos. Imagínense que ustedes están en un lugar donde hace mucho, mucho frío. O sea, ustedes tienen muchísimo frío y tienen dos opciones. Para entrar en calor, tienen aquí del lado izquierdo un café expreso, ¿no? Si han visto el café cuando lo sirven muy cargado, lo sirven en estas tazas muy pequeñitas. Y por el otro lado tienen una taza de chocolate caliente de esas grandotas, a casi medio litro de chocolate caliente. Para entrar en calor, ¿qué preferirían tomarse? ¿La tacita de café expreso o el tazón de chocolate caliente? Bueno, pues si yo les preguntara, es lógico que elegirían el tazón de chocolate caliente. Esto les ayudaría a entrar más en calor y no por la naturaleza de la sustancia, no porque uno sea café y otro sea chocolate. No, sino por la cantidad. Entonces, la energía que les va a dar uno o que les va a dar otro dependió de si era mucha cantidad en el caso del chocolate o si era muy poquito como el del café. Si es muy poquito, es poco probable que los ayude a entrar en calor. Entonces, quédense con que el calor depende de la cantidad de sustancia. Otro ejemplo, ¿ustedes qué creen que les ayudaría más a entrar en calor? ¿Prender un cerillo o prender una fogata? Pues una vez más depende de la cantidad de sustancia, cuánto calor se va a transmitir. Siguiente ejemplo, el volumen.
Aquí les puse un globo que se está inflando con agua. Entre más cantidad de sustancia entre, o sea, entre más cantidad de agua tenga, mayor va a ser el volumen que se va a obtener. Esto pues ya es muy sencillo, ¿no? Entre mayor cantidad de sustancia, mayor volumen, por lo tanto el volumen es una propiedad extensiva. Siguiente propiedad extensiva que vamos a analizar es la longitud y pues aquí les puse como ejemplo una carretera. La longitud es una propiedad de la materia y, por ejemplo, aquí en la carretera, entre más cantidad de sustancia tenga, entre más pedazo de carretera tenga, pues más larga va a ser, ¿no? Más longitud va a alcanzar. Y última característica, analizar la masa. Para esta nos va a ayudar mucho ver la definición que tienen aquí en la imagen. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Entonces, continuamos. Siguiente propiedad, analizar las propiedades intensivas. Estas, en contraste a las anteriores, no dependen de la cantidad de sustancia. Pues bueno, tenemos los ejemplos. En primer lugar, les puse la temperatura. Ojo, ya habíamos dicho que temperatura y calor son distintos y que temperatura es lo que me permite determinar si dos cuerpos se encuentran en equilibrio térmico. La temperatura se puede medir, tenemos infinidad de instrumentos de medición y también infinidad de escalas, escala Celsius, Fahrenheit, Kelvin, etc. Entonces, quiero que analicen esto. Aquí yo les puse una tacita con agua. Si yo le pusiera un termómetro a esta taza con agua, vemos que de hecho está saliendo vapor. Entonces estaría como cercana al punto de ebullición del agua. Ahorita vamos a ver qué es eso. Pero como que está cambiando de estado gaseoso. Entonces yo diría que esta tacita con agua estaría alrededor de los 80 grados. Pero en contraparte, miren la imagen de al lado. Aquí tenemos todo un lago de agua. Son aguas termales. Entonces tenemos todo un lago de agua y se ve el mismo vapor. Entonces, alguien podría ponerle a este lago un termómetro y este lago bien podría estar a los mismos 80 grados Celsius. Entonces, no importa si yo tengo nada más un vasito de agua, así tengo todo un lago. El agua puede estar a la misma temperatura y esto no va a depender de la cantidad que yo tenga. Siguientes propiedades, de esto ya no les puse imágenes porque son muy sencillas de analizar, el color. Y para esto imagínense, no sé, una barra de plastilina. Si esta barra de plastilina yo le quito un pedacito, no porque yo lo fragmente, o sea, no porque yo tenga menos sustancia, va a cambiar de color, ¿verdad? El color no va a depender de la cantidad de sustancia. El sabor también va a ser una propiedad intensiva. ¿Por qué? Porque no importa si yo me echo a la boca toda una barra de chocolate o si me echo nada más un pedacito. Esto no va a dejar de saber a chocolate, va a ser lo mismo. Siguiente característica, olor. No importa si yo huelo nada más una rosa, así yo huelo todo el ramo de flores, no van a oler diferente. Quizá uno huela más fuerte que el otro, pero el olor va a ser el mismo. Siguiente, la densidad. Ahora, para la densidad les puse el ejemplo de una de estas tablas para nadar. Vemos que la tabla evidentemente flota, esto porque es menos densa que el agua. Entonces, si yo esta tabla agarrara y la partiera a la mitad, ¿creen que se hundiría? Pues claro que no porque yo lo fragmente, no porque yo tenga más o tenga menos, la densidad va a cambiar, la densidad va a ser la misma. Siguiente, la viscosidad. La viscosidad es una propiedad de las sustancias que se define como la oposición que tienen para fluir. O sea, por ejemplo, si yo volteo un vaso de agua en la mesa, el agua rápidamente se extiende, tiende a fluir muy fácil. Si yo volteo en la mesa un bote de miel, como el ejemplo que les puse, la miel va a ir todavía más lento. ¿Por qué? Porque es más viscosa. Viscosidad es la oposición a fluir. Entonces, no importa si yo tengo un barril de miel, así tengo un jarroncito como el que les puse de ejemplo, la miel va a ser igual de viscosa. Siguiente, la solubilidad. Por ejemplo, la sal, en específico el cloruro de sodio, tiene la propiedad de que se puede disolver en el agua. Y no importa si yo tengo 1 kilo de sal, así yo tengo una cucharadita, importa tal vez la cantidad de soluto y disolvente, de eso hablaremos más adelante en el curso, pero no porque yo tenga mucha o tenga poquita, la sal deja de ser soluble, eso no le quita la propiedad a la sustancia.
Y por último, vamos a hablar del punto de fusión y el punto de ebullición. Les voy a hablar una vez más del caso particular del agua. El punto de fusión del agua es el punto en la temperatura en la que pasa de estado sólido a estado líquido. Ya vimos cambios de estado de agregación, cambio de sólido a líquido, fusión. Entonces, el agua pasa de estado sólido a estado líquido a los 0 grados Celsius. Ahora, no importa si yo tengo un cubito de hielo, así tengo todo un iceberg. Si yo lograra que ese iceberg llegara a los 0 grados o por arriba de los 0 grados, 1 grado, 2 grados, se va a fusionar, va a pasar a estado líquido, igual con el cubito de hielo. Entonces, no depende de la cantidad de sustancia. Y por último, el punto de ebullición. Ya igual vimos en cambios de estado de agregación. La ebullición es cuando las sustancias pasan de estado líquido a estado gaseoso. Y en el caso específico del agua, su punto de ebullición es a los 100 grados Celsius. A los 100 grados Celsius el agua pasa de estado líquido a estado gaseoso. Y no importa si yo tengo tantita agua como en el ejemplo que está aquí, o sea, en un matracito poquita agua. Si yo logro que esta agua llegue a los 100 grados Celsius, va a pasar a estado gaseoso. Al igual que en el ejemplo que les había puesto antes, si yo lograra que todo este lago llegara a los 100 grados Celsius, es lógico que va a pasar a estado gaseoso. Entonces, el punto de ebullición, los 100 grados Celsius, no va a variar así yo tengo mucha o poca cantidad de sustancia. Por lo tanto, también es una propiedad intensiva. Para finalizar, les recuerdo los temas que vamos a ver en el siguiente video, que vamos ya a cambiar de tema. Vamos a iniciar con modelos atómicos, también vamos a ver estructuras atómicas, vamos a ver las características, las subpartículas de un átomo, vamos a aprender a determinar su masa atómica, número atómico, qué significa, etcétera. Y vamos a entrar en mecánica cuántica. Vamos a hablar de la configuración electrónica. Y bueno, pues entonces hasta aquí la dejamos, chicos. Muchas gracias por su atención. Entonces me despido y nos estamos oyendo en un siguiente video. Cuídense mucho, chicos.